Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Imaginen esto. 9 excursionistas experimentados entran a las montañas de los Urales en pleno invierno de 1959. Solo uno regresa vivo, porque nunca estuvo con ellos. Los otros 9 mueren en circunstancias tan extrañas, tan imposibles, que 65 años después, nadie puede explicar completamente qué pasó esa noche. Sus cuerpos fueron encontrados esparcidos por kilómetros. Algunos semidesnudos en temperaturas de menos 30 grados Celsius. Otros con lesiones internas masivas, pero sin marcas externas. Uno sin lengua. Otro sin ojos. Su carpa fue cortada desde adentro, como si algo los hubiera aterrizado tanto que prefirieron morir congelados afuera que quedarse dentro. La investigación soviética concluyó oficialmente que murieron por una fuerza desconocida y apremiante. Eso es todo. Fuerza desconocida. El caso fue clasificado y cerrado inmediatamente. Durante décadas, nadie podía hablar de ello. Hasta 2019, cuando Rusia reabrió la investigación. Y llegaron a una conclusión que levantó más preguntas de las que respondió. Este es el incidente del paso Dyatlov, y si creen que tienen una explicación racional para lo que están a punto de escuchar, prepárense para dudar. Porque cada teoría, cada una, tiene algo que no encaja. Para entender este caso, necesitamos conocer a las personas involucradas, porque esto no fue un grupo de aficionados, no fueron turistas sin experiencia, eran expertos. El líder del grupo era Igor Dyatlov, de 23 años, estudiante de ingeniería en el Instituto Politécnico de los Urales, excursionista experimentado con múltiples expediciones en su historial, metódico, cuidadoso, responsable. El grupo estaba compuesto por Igor Dyatlov, 23 años, líder Zinaida Kolmogorova, 22 años, estudiante Lyudmila Dubinina, 20 años, estudiante de economía Alexander Kolevatov, 24 años, estudiante de física Rustem Slobodin, 23 años, ingeniero Yuri Yudin, 21 años, estudiante, el único sobreviviente, Yuri Doroshenko, 21 años, estudiante Alexander Zolotaryov, 37 años, instructor de turismo Georgi Krivonischenko, 23 años, ingeniero Nikolai Thibault Brignoles, 23 años, ingeniante. Originalmente eran 10, pero Yuri Yudin tuvo que regresar temprano por problemas de salud. Esa decisión le salvó la vida. El objetivo de la expedición era alcanzar el monte Otorten, a unos 300 kilómetros al norte de la ciudad de Ivdel, en los Urales del norte. Era una ruta clasificada como Categoría 3, la más difícil en el sistema soviético. Requería experiencia, preparación y equipo apropiado. Y ellos tenían todo eso. Salieron el 23 de enero de 1959. El plan era regresar el 12 de febrero. Nunca regresaron. Los primeros días de la expedición transcurrieron normalmente. El grupo viajó en tren, luego en camión y finalmente comenzaron la caminata a pie. Documentaban todo, tomaban fotos, escribían en sus diarios, y esas fotos y esos diarios son lo único que nos dice qué pasó. El 27 de enero, Yuri Yudin se despidió del grupo. Su ciática le impedía continuar. Los abrazó a todos, les deseó suerte y regresó. Fue la última persona en verlos vivos. El grupo continuó hacia el norte. Las condiciones empeoraban. Nieve profunda, viento fuerte, temperaturas cayendo a menos 25, menos 30 grados Celsius. Pero ellos estaban preparados. Tenían carpas, sacos de dormir, provisiones, equipo de montaña. El 31 de enero llegaron a la base del monte Kholat Syakhl. En el idioma mansi,
el pueblo indígena de la región, Kholat Syakhl, significa montaña de los muertos. Los Mansi evitaban ese lugar. Decían que había algo malo ahí, algo que no debías molestar. Pero Igor y su grupo eran soviéticos modernos, educados, científicos. No creían en supersticiones. Decidieron acampar en la ladera de la montaña esa noche. Era el 1 de febrero de 1959. Montaron su carpa alrededor de las 5 de la tarde. Cenaron. Prepararon sus sacos de dormir. Igor escribió en su diario que era difícil encontrar un lugar plano para acampar en la ladera. Pero decidieron quedarse ahí en lugar de descender al bosque, que estaba a solo 1,5 kilómetros más abajo. Esa decisión, acampar en la ladera expuesta en lugar del bosque protegido, nunca tuvo sentido. Eran excursionistas, experimentados. Sabían que no debes acampar en una ladera expuesta en pleno invierno. ¿Por qué lo hicieron? La última entrada en el diario es del 1 de febrero. Igor escribió que planeaban cruzar la montaña al día siguiente. Las últimas fotos tomadas por el grupo muestran algo extraño. En una de ellas, tomada esa noche, se ve algo brillante en el cielo. Una luz. No es la luna. No es una estrella. Es algo más. Nadie notó esa foto hasta años después. Esa noche algo pasó. Algo tan aterrador que los 9 abandonaron su carpa en medio de una tormenta de nieve a menos 30 grados Celsius. Sin abrigos, sin botas, algunos en calcetines, otros descalzos. Cortaron la carpa desde adentro con cuchillos y salieron corriendo hacia el bosque. ¿De qué huían? Nadie lo sabe. Porque ninguno de ellos sobrevivió para contarlo. Cuando el grupo no regresó el 12 de febrero como estaba planeado, sus familias comenzaron a preocuparse. Pero las autoridades no actuaron inmediatamente. Dijeron que era normal que las expediciones se retrasaran, que probablemente estaban bien. No fue sino hasta el 20 de febrero, casi 3 semanas después de la última entrada del diario, que finalmente organizaron una búsqueda. Enviaron equipos de rescate, voluntarios, estudiantes del instituto, helicópteros cuando el clima lo permitía. El 26 de febrero encontraron la carpa. Y lo que vieron los dejó completamente confundidos. La carpa estaba parcialmente enterrada en la nieve, colapsada, pero todavía anclada al suelo. No había sido arrancada por el viento, pero había sido cortada, desde adentro, con cuchillos. Múltiples cortes largos en la lona, como si alguien hubiera tenido que salir desesperadamente y no pudiera esperar a usar la entrada normal. Dentro de la carpa encontraron todas las botas del grupo, todos los abrigos pesados, provisiones intactas, equipos de cámaras fotográficas, los diarios. Todo estaba ordenado. No había signos de lucha, no había señales de ataque de animales. Simplemente habían salido corriendo, en medio de una noche con temperaturas de menos 30 grados Celsius. ¿Sin botas? ¿Sin abrigos? Eso es suicidio garantizado. Siguieron las huellas desde la carpa. 8 o 9 pares de huellas, algunas descalzas, algunas en calcetines, algunas en botas de casa, que bajaban por la ladera hacia el bosque. Las huellas eran ordenadas. No había señales de pánico. No había señales de que estuvieran corriendo de forma errática. Caminaron en fila con propósito hacia el bosque, como si algo los estuviera guiando o persiguiendo. Las huellas se perdían después de 500 metros cubiertas por la nieve acumulada. Pero los rescatistas continuaron hacia el bosque, hacia la línea de árboles a 1,5 kilómetros de la carpa. Y ahí encontraron los primeros cuerpos. Al borde del bosque, bajo un viejo pino, encontraron los cuerpos de Yuri Doroshenko y Yuri Krivonischenko. Ambos estaban muertos, congelados,
y ambos estaban semidesnudos. Doroshenko llevaba solo ropa interior. Krivonischenko tenía ropa interior y una camiseta. A menos 30 grados Celsius. Habían intentado hacer una fogata. Los rescatistas encontraron ramas rotas y cenizas bajo el árbol. Pero la fogata había sido pequeña, insuficiente. Algo más llamó la atención. Las ramas del árbol, hasta 5 metros de altura, habían sido rotas. Como si alguien hubiera subido al árbol con fuerza suficiente para romper ramas gruesas. ¿Por qué subirían a un árbol en medio de una tormenta de nieve? ¿Qué estaban tratando de ver? ¿O de qué se estaban escondiendo? Los dos yuris tenían quemaduras en manos y pies, como si hubieran intentado tocar la fogata con las manos desnudas, desesperados por calor. Cerca del árbol, los rescatistas encontraron piezas de ropa cortadas de los cuerpos. Alguien había estado cortando ropa de los muertos para intentar abrigarse. Siguieron buscando. El 27 de febrero, encontraron el cuerpo de Igor Dyatlov. Estaba a 300 metros de la carpa, en la ladera, en posición como si estuviera tratando de regresar. Su cuerpo estaba parcialmente cubierto de nieve. Tenía más ropa que los dos yuris, pero no lo suficiente para sobrevivir. Causa de muerte: hipotermia. Ese mismo día encontraron a Zinaida Kolmogorova. También en la ladera, también en posición como si estuviera regresando a la carpa. También muerta de hipotermia. Al día siguiente, 28 de febrero, encontraron a Rustem Slobodin, también en la ladera, también regresando a la carpa. 3 cuerpos, todos en una línea entre el bosque y la carpa, como si hubieran intentado regresar, pero no lo lograron. Pero había algo extraño con Rustem. Tenía una fractura de cráneo. No severa, pero suficiente para causarle desorientación. Los forenses dijeron que probablemente se cayó, pero la fractura también podría haber sido causada por un golpe. 5 cuerpos encontrados, 4 aún desaparecidos. Y entonces llegó el deshielo. Durante 2 meses no encontraron a los otros 4. El clima hacía imposible la búsqueda. La nieve era demasiado profunda. Finalmente, en mayo, cuando la nieve comenzó a derretirse, un grupo de búsqueda exploró más profundo en el bosque. El 4 de mayo encontraron algo. A 75 metros del viejo pino, bajo 4 metros de nieve, en un pequeño barranco cerca de un arroyo, encontraron los últimos 4 cuerpos. Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Alexander Zolotaryov y Nikolai Thibault-Brignoles. Y estos cuerpos eran diferentes, muy diferentes. Estos no habían muerto de hipotermia. Nikolai Thibault-Brignoles tenía el cráneo fracturado, una fractura masiva, severa. El tipo de fractura que causaría muerte instantánea o inconsciencia inmediata. Alexander Zolotaryov y Lyudmila Dubinina tenían múltiples costillas rotas. No una o 2. Múltiples. Costillas aplastadas con fuerza tremenda. El reporte forense dijo que la fuerza necesaria para causar esas fracturas era equivalente a un accidente automovilístico a alta velocidad, o ser golpeado por una onda expansiva. Pero aquí está lo imposible. Ninguno de los cuerpos tenía heridas externas significativas. No había moretones masivos. No había laceraciones. No había señales de golpes externos. Solo fracturas internas masivas, como si hubieran sido aplastados por una presión enorme. Pero sin contacto físico directo. Y luego está Lyudmila. Lyudmila Dubinina no tenía lengua, no tenía ojos, no tenía parte de los labios, no tenía tejido facial. El forense inicialmente reportó que estas partes habían sido removidas. La palabra que usó fue virvan, arrancado. Pero luego cambió el reporte. Dijo que probablemente fue descomposición natural, que los animales o el agua del arroyo se los comieron, pero el cuerpo había estado congelado durante meses.
No había señales de actividad animal en ninguno de los otros cuerpos. Y los ojos y la lengua específicamente. Es un patrón extraño de descomposición. Hay más. Los 4 cuerpos en el barranco estaban mejor vestidos que los primeros 5. De hecho, estaban usando ropa que no era suya. Lyudmila llevaba pantalones que pertenecían a Krivonischenko. Zolotaryov llevaba ropa de Dubinina. Habían tomado ropa de los cuerpos de los 2 yuris que murieron primero bajo el árbol. Esto significa que cuando los 2 yuris murieron bajo el árbol, estos 4 todavía estaban vivos. Cortaron ropa de sus compañeros muertos para intentar sobrevivir. Pero no fue suficiente. Los 4 terminaron en el barranco, con fracturas internas masivas, y murieron ahí. ¿Qué causó esas fracturas? ¿Nadie lo sabe? La investigación fue dirigida por Lev Ivanov, un investigador experimentado. Ivanov revisó todos los cuerpos, todas las autopsias, toda la evidencia, y encontró algo más que no tenía sentido. Algunas piezas de ropa de las víctimas, específicamente las de los 4 del barranco, mostraban niveles de radiación. No mucha, pero niveles detectables por encima del fondo normal. ¿Por qué? Ivanov también entrevistó a testigos. Y aquí es donde el caso se vuelve aún más extraño. Varias personas en la región, incluyendo otro grupo de excursionistas que estaba a unos 50 kilómetros de distancia esa noche, reportaron haber visto esferas brillantes en el cielo la noche del 1 al 2 de febrero. Luces naranjas flotando sobre las montañas. Estos reportes fueron documentados oficialmente. No fueron desestimados como delirios. Fueron registrados como testimonios de testigos creíbles. Ivanov quería investigar más. Quería saber qué eran esas luces. Quería entender la radiación. Quería explicar las fracturas internas sin heridas externas. Pero el 28 de mayo de 1959 recibió órdenes directas de cerrar el caso. Su conclusión oficial fue: los excursionistas murieron como resultado de una fuerza elemental espontánea que no pudieron superar. Fuerza elemental espontánea. Eso es todo. Sin detalles, sin explicación. El caso fue clasificado. Los archivos fueron sellados. El área fue declarada zona restringida durante 3 años. Años después, Ivanov admitió en entrevistas que fue presionado para cerrar el caso, que había evidencia que le ordenaron ignorar, que creía que algo inusual había ocurrido esa noche. Cuando le preguntaron qué creía que pasó, Ivanov dijo: creo que fueron las esferas luminosas, pero nunca elaboró más. El caso permaneció cerrado durante 60 años, hasta 2019. Durante más de 60 años, investigadores, científicos, periodistas y entusiastas han propuesto docenas de teorías. Cada una intenta explicar los hechos, pero cada una tiene problemas, cosas que no encajan. Vamos a revisar las principales. Teoría 1. Avalancha. Esta es la teoría que el gobierno ruso respaldó cuando reabrió el caso en 2019. La idea es que una avalancha golpeó la carpa. El pánico hizo que cortaran la carpa y huyeran. Algunos fueron aplastados por la nieve. Otros murieron de hipotermia. Problemas con esta teoría. La carpa fue encontrada intacta. No fue enterrada completamente. No fue arrastrada. Las huellas desde la carpa eran ordenadas y espaciadas regularmente. No había señales de pánico o de estar huyendo de una avalancha. Pasaron 3 semanas antes de que encontraran la carpa. Si hubo avalancha, ¿por qué la carpa todavía estaba ahí? ¿Reconocible? ¿Con contenido ordenado? Los expertos en avalanchas que analizaron el sitio dijeron que el ángulo de la ladera, 23 grados, no es suficiente para avalanchas. No explica la radiación. No explica las luces vistas en el cielo.
Una avalancha habría dejado heridas externas severas. Los 4 del barranco no las tenían. Teoría 2. Prueba militar / misil. Esta teoría sugiere que el ejército soviético estaba probando armas o misiles en la región. El grupo estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tal vez una onda expansiva de una explosión los golpeó. Eso explicaría las fracturas internas sin heridas externas. Problemas con esta teoría. No había base militar conocida cerca del área. ¿Por qué el ejército permitiría una expedición civil en una zona de pruebas activa? Si fue un accidente militar, ¿por qué no simplemente admitirlo después de décadas? Rusia ha admitido otros accidentes. No explica por qué cortaron la carpa desde adentro y huyeron sin ropa. Una onda expansiva los habría matado instantáneamente o dejado cerca de la carpa. No explica por qué algunos llegaron hasta 1,5 kilómetros. Teoría 3. Infrasonido / viento catabático. Esta es una de las teorías científicas más sofisticadas. La idea es que vientos catabáticos, vientos fríos que descienden por montañas, crearon infrasonido, frecuencias de sonido por debajo del rango audible humano. El infrasonido puede causar pánico inexplicable, ansiedad extrema, desorientación y terror irracional. Esto explicaría por qué huyeron de la carpa sin razón aparente. Problemas con esta teoría. No explica las fracturas internas masivas. No explica la radiación. No explica las luces en el cielo. Los efectos del infrasonido son temporales. Una vez que sales del área, el pánico se detiene. ¿Por qué no regresaron? Teoría 4. Hipotermia paradójica. Cuando alguien está muriendo de hipotermia, a veces experimenta hipotermia paradójica. Una sensación repentina de calor extremo que hace que se quiten la ropa. Esto explicaría por qué algunos estaban semidesnudos. Problemas con esta teoría. No explica por qué salieron de la carpa en primer lugar. No explica las fracturas internas. No explica la radiación ni las luces. Los primeros en morir, los 2 Yuris, estaban semidesnudos. Pero los últimos 4 estaban bien vestidos con ropa tomada de los muertos. Si todos estaban experimentando hipotermia, ¿por qué los últimos buscaban más ropa? Teoría 5. Ataque del pueblo Mansi. Algunos sugieren que el pueblo Mansi atacó al grupo por invadir su tierra sagrada, la montaña de los muertos. Problemas con esta teoría. Los Mansi son pacíficos y no tienen historial de violencia. No había huellas de otras personas en el área. Las autoridades investigaron esta posibilidad inmediatamente y la descartaron. No explica las fracturas internas sin heridas externas. No explica la radiación ni las luces. Teoría 6. Infrasound más pánico más accidentes múltiples. Una teoría combinada. El infrasonido causó pánico. Huyeron. En la oscuridad y el pánico, algunos se cayeron causando fracturas. Otros murieron de hipotermia. Todo fue una serie de accidentes trágicos. Problemas. Las fracturas no son consistentes con caídas. Son consistentes con trauma masivo de fuerza extrema. No explica radiación. Requiere demasiadas coincidencias improbables ocurriendo simultáneamente. Teoría 7. Luces en el cielo / no identificado. Esta teoría toma en serio los reportes de luces naranjas. Tal vez el grupo vio algo en el cielo, algo que los aterrorizó tanto que huyeron. Tal vez ese algo los siguió, los atacó, los mató. Problemas. No hay evidencia física directa de algo, más allá de luces reportadas. Suena a especulación sin pruebas concretas, pero tampoco puede ser completamente descartada porque las luces fueron reportadas oficialmente por múltiples testigos independientes. La verdad es que ninguna teoría explica todo. Cada una tiene piezas que encajan.
y piezas que no. Entonces, después de revisar toda la evidencia, todas las teorías, todos los hechos, ¿qué pasó realmente en el paso Dyatlov la noche del 1 al 2 de febrero de 1959? La verdad honesta es, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es, 9 excursionistas experimentados murieron en circunstancias extrañas. Cortaron su carpa desde adentro y huyeron sin ropa apropiada. Algunos murieron de hipotermia, otros de trauma masivo sin heridas externas. Había radiación en algunas prendas. Múltiples testigos reportaron luces extrañas en el cielo esa noche. La investigación soviética fue cerrada abruptamente y clasificada. Cada teoría tiene problemas. Tal vez fue una combinación de factores, tal vez fue algo que aún no entendemos completamente. Tal vez hay información que todavía está clasificada, o tal vez, como dijo el investigador original, Lev Ivanov, fueron las esferas luminosas. Lo que sea que haya sido, fue suficiente para aterrorizar a 9 personas entrenadas al punto de que prefirieron morir congelados en la nieve que quedarse en su carpa. El paso Dyatlov, nombrado así en honor a Igor Dyatlov, permanece como uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. Y probablemente seguirá siéndolo. Este ha sido el caso del incidente del paso Dyatlov. Si tienen su propia teoría sobre qué pasó, déjenla en los comentarios. Me encantaría leer qué piensan. Y si les gustó este tipo de contenido, casos reales, bien documentados, sin respuestas fáciles, suscríbanse al canal. Gracias por ver. Y recuerden, a veces las montañas guardan secretos que nunca revelarán. Nos vemos en el próximo episodio.